a todos, bienvenidos a nuestro podcast Entre Aulas y Sueños, la magia de enseñar. Nosotras somos Cari Pau, alumnas de la licenciatura en Educación Preescolar de la Escuela Normal número 1 de Toluca. Hoy vamos a hablarles sobre un tema muy importante, la relación entre la pedagogía y la didáctica, específicamente cómo estas dos áreas se conectan para formar a los estudiantes. ¿Lista, Car? Lista, Pau. Este tema es crucial para nuestra formación como futuras educadoras. La pedagogía y la didáctica son términos que escuchamos todo el tiempo, pero hoy queremos profundizar un poco más para entender cómo se complementan. ¿Empezamos por definir qué es pedagogía? Claro. La pedagogía es el estudio de los métodos, principios y fines de la educación. Básicamente, nos habla del por qué y el para qué educamos. Por ejemplo, cuando pensamos en la educación preescolar, la pedagogía nos ayuda a decidir qué habilidades queremos desarrollar en los niños, como la socialización, el pensamiento crítico o la creatividad. Exactamente, Pau. Es como tener una brújula que nos orienta hacia nuestras metas educativas. Por otro lado, la didáctica es el cómo llevamos a cabo las metas, es decir, los métodos y estrategias que usamos en el aula para que los niños aprendan de la mejor manera. ¿Qué te parece si damos un ejemplo práctico de cómo se conectan? Me parece perfecto. Por ejemplo, si desde la pedagogía queremos fomentar la creatividad en los niños, la didáctica nos dice cómo hacerlo. Podríamos utilizar actividades como el dibujo libre, la música o los juegos de roles para que los pequeños expresen su creatividad de manera natural y divertida. Muy buen ejemplo. Otro podría ser el uso de las tecnologías en el aula. Pedagógicamente queremos preparar a los niños para un mundo donde la tecnología es esencial, pero la didáctica nos indica qué herramientas usar y cómo integrarlas de manera efectiva, como el uso de apps educativas o los juegos interactivos. Sí, y lo interesante es que, a medida que aplicamos métodos didácticos, muchas veces también ajustamos nuestras metas pedagógicas, es decir, la pedagogía y la didáctica no solo se complementan, sino que también están en constante diálogo. Por ejemplo, si un método no funciona como esperábamos, volvemos a evaluar nuestros objetivos y estrategias. Así es, y en el contexto actual donde la enseñanza remota y los entornos híbridos son una realidad, hemos visto que es necesario repensar tanto las finalidades pedagógicas como los medios didácticos que usamos. Nos enfrentamos al reto de mantener a los niños motivados y participando activamente desde casa, y eso requiere mucha creatividad didáctica. Totalmente. Y todo esto nos lleva a una conclusión importante. La pedagogía nos dice qué queremos lograr con nuestros estudiantes, mientras que la didáctica nos ayuda a encontrar el camino para llegar a esos objetivos. Ambas son fundamentales para que el aprendizaje sea significativo y efectivo. Así que, como futuras educadoras, debemos siempre tener presente este equilibrio. No basta con tener claros los fines educativos, también necesitamos las herramientas adecuadas para hacerlo realidad en el aula. Esperamos que esta conversación haya sido útil para todos ustedes que nos escuchan y que ahora comprendan mejor cómo la pedagogía y la didáctica son esenciales en nuestra labor como educadoras. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Bien, ahora que ya hemos hablado sobre la relación entre pedagogía y didáctica, es importante mencionar otro aspecto fundamental en la educación, los contenidos o campos formativos. Estos son las disciplinas que guían el aprendizaje en preescolar y que, al igual que la pedagogía y la didáctica, están muy conectados. Car, ¿qué nos puedes contar sobre estos campos formativos? Bueno, los campos formativos son las áreas clave que se trabajan con los niños en el preescolar. En México tenemos 4 campos formativos principales: lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y del humano a lo comunitario. Estos campos son como los pilares del aprendizaje en los primeros años.
Exacto. Cada uno de estos campos abarca habilidades y conocimientos esenciales que los niños necesitan desarrollar. Lo interesante es que la pedagogía nos dice por qué es importante enseñar estas áreas, mientras que la didáctica nos ayuda a decidir cómo hacerlo. Por ejemplo, en el campo de lenguajes, sabemos que queremos que los niños desarrollen habilidades lingüísticas como hablar y comprender el lenguaje, ¿cierto? Así es, y desde la didáctica podemos utilizar actividades como la lectura de cuentos, canciones o juegos de palabras para facilitar este aprendizaje. Cada campo formativo tiene un enfoque pedagógico que define sus objetivos y la didáctica nos ayuda a hacerlos alcanzables a través de actividades y estrategias específicas. Un buen ejemplo podría ser el campo del pensamiento matemático. Pedagógicamente, queremos que los niños desarrollen habilidades de resolución de problemas, pero la didáctica nos sugiere estrategias como juegos con bloques de construcción, contar objetos o resolver pequeños retos de lógica para que los niños empiecen a familiarizarse con conceptos matemáticos de una manera divertida. Y lo mismo ocurre con la expresión artística. Desde una perspectiva pedagógica, queremos que los niños exploren su creatividad y se expresen a través del arte. Para ello, la didáctica nos lleva a diseñar actividades como pintar, hacer collage o incluso danzar, que no solo los divierten, sino que también desarrollan su capacidad expresiva y motriz. Claro, cada disciplina o campo formativo es una pieza clave en la educación de los niños, y la combinación entre la pedagogía, que nos dice qué habilidades queremos desarrollar, y la didáctica, que nos muestra cómo hacerlo, es lo que hace que todo cobre sentido en el aula. Es una relación muy interesante porque aunque los contenidos formativos parecen ser áreas independientes, en realidad se integran entre sí. Por ejemplo, mientras trabajamos el campo de saberes y pensamiento científico, podemos fomentar el lenguaje y la comunicación al hablar sobre lo que los niños observan o experimentan. La pedagogía nos orienta hacia una integración y la didáctica nos proporciona las herramientas para llevarla a cabo. Es verdad, todo está conectado. Así que cuando pensamos en la educación preescolar, no solo estamos enseñando contenidos aislados, sino que estamos creando experiencias integrales para que los niños desarrollen habilidades múltiples, y eso es lo que hace que la pedagogía y la didáctica sean tan importantes en nuestro trabajo diario. Exacto. Y todo lo que hacemos en el aula, desde cómo estructuramos una actividad hasta qué materiales utilizamos, está basado en la relación entre los campos formativos, la pedagogía y la didáctica. Al final, nuestra meta es crear ambientes de aprendizaje donde los niños crezcan y se expresen. Así que, como futuras educadoras, es esencial que siempre tengamos en mente no solo lo que queremos enseñar, sino también cómo podemos hacerlo de manera que los niños realmente disfruten y se beneficien del proceso. Y los campos formativos o disciplinas, junto con la pedagogía y la didáctica, son nuestras guías principales. Con esto cerramos esta sección del podcast, pero recuerden que siempre pueden seguir investigando y reflexionando sobre cómo integrar estos elementos en sus propias prácticas educativas. Gracias por escuchar esta parte y sigamos aprendiendo juntos. Abejita chiquitita, dime dónde estás. Estoy aquí, en una flor, haciendo mi trabajo con amor. Estoy aquí, en una flor, haciendo polinización. Hemos hablado de la relación entre pedagogía, didáctica y los campos formativos, pero ahora la gran pregunta es, ¿cómo llevamos todo esto a la práctica docente? ¿Cómo aplicamos estos conceptos en nuestro día a día como maestras en el aula de preescolar? Muy buena pregunta. Una de las claves para aplicar estos conceptos es tener una planificación clara. Como docentes, debemos pensar en nuestras actividades desde dos perspectivas, la pedagógica y la didáctica. Primero, debemos preguntarnos, ¿qué queremos que los niños aprendan? Ahí estamos pensando desde la pedagogía. Luego, debemos decidir cómo vamos a lograrlo. ¿Qué actividades y recursos utilizaremos? Aquí es donde entra la didáctica. Exactamente. Y en preescolar,
Esto es especialmente importante porque estamos trabajando con niños pequeños que aprenden de manera diferente a los estudiantes más grandes. Por eso, debemos usar estrategias didácticas que se adapten a sus necesidades y niveles de desarrollo, como juegos, actividades prácticas y el uso de materiales manipulativos son esenciales. Sí, por ejemplo, cuando queremos trabajar el pensamiento matemático, podemos organizar juegos con bloques de colores o rompecabezas. De esta manera, los niños están aprendiendo matemáticos, pero lo hacen de una forma lúdica y natural, lo que es fundamental en esta edad. Otra aplicación práctica es la integración de los campos formativos. Como mencionamos antes, en preescolar no enseñamos materias de manera aislada. Es importante que los niños vivan experiencias de aprendizaje completas. Por ejemplo, si estamos trabajando en un proyecto sobre los animales, podemos integrar el lenguaje, la expresión artística, el conocimiento del mundo y hasta el desarrollo social, todo en una misma actividad. Totalmente. Un buen ejemplo sería realizar una actividad donde los niños dibujen sus animales favoritos, hablen sobre lo que saben de estos animales y después los clasifiquen por un hábitat o tamaño. Todo esto mientras se fomenta el trabajo en equipo y el respeto por los turnos. Y aquí es donde la pedagogía nos guía, ya que nos recuerda la importancia de no solo transmitir conocimiento, sino de formar individuos capaces de pensar críticamente, de trabajar en equipo y de resolver problemas. La didáctica, por su parte, nos da las herramientas para que estas actividades sean efectivas y divertidas. Así es, Pau. Además, no debemos olvidar que la reflexión es parte clave de la práctica docente. Al final de cada actividad, debemos preguntarnos, ¿logré los objetivos que me había propuesto? ¿Cómo respondieron los niños? ¿Qué puedo mejorar para la próxima vez? Este proceso de retroalimentación es crucial para ir perfeccionando nuestra práctica. Y algo muy importante, la práctica docente no es estática. Debemos estar siempre dispuestas a innovar y adaptarnos a las necesidades de nuestros estudiantes, utilizar nuevas tecnologías, cambiar las estrategias cuando sea necesario y, sobre todo, estar abiertas a aprender nosotras también. En resumen, aplicar estos conceptos en la práctica docente implica planificar con una visión pedagógica clara, elegir estrategias didácticas adecuadas, integrar los campos formativos de manera dinámica y estar en constante reflexión y adaptación. Así es como podemos asegurarnos de que los niños tengan una experiencia de aprendizaje enriquecedora y significativa. Y con esto cerramos nuestro podcast de hoy. Esperamos que todo lo que hemos compartido les sea útil para su propia práctica educativa. Recuerden siempre mantener ese equilibrio entre lo que quieren lograr y cómo lo van a hacer, para que el aprendizaje de sus alumnos sea lo más efectivo y divertido posible. Gracias por acompañarnos en este viaje educativo. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.